Tiene la palabra el diputado Mario Redondo. Gracias, presidente, compañeros, compañeras, señor ministro. Señor ministro, usted ha venido aquí a decirnos que usted no le dio instrucciones al señor Soleil, que usted no pidió informes adicionales sobre, una vez que se dio la denuncia de la señora procuradora, que usted no le pidió detalles extras, que usted no pidió derecho de respuesta, usted no salió a aclarar nada oportunamente con respecto a este tema, sino que es hasta ayer que comparece esta comisión, ya varios días después, que usted no investigó más sobre este tema, sino que fue el señor presidente el que asumió la investigación, y que usted no pidió la renuncia del viceministro. Sobre ese particular, señor ministro, usted casi que nos ha dicho que quien tiene que dar las respuestas en este caso es el señor presidente, quien acogió bajo su cargo la investigación correspondiente. Usted no ha dicho quién, ni que exista un documento que diera inicio a la investigación, e indicó aquí que hay personas a las que el presidente aparentemente encargó esa investigación. ¿Es correcto? No, yo no dije que encargó, que él tomó la decisión de entrevistar a personas que consideraba que le daban elementos. A mí me entrevistó, no sé cuál más, porque precisamente por estar al menos insinuado que yo podía tener algo, yo decidí hacer, no meterme en ningún nivel de esta situación. En toda la investigación ha estado a cargo del señor presidente, que como usted dice, decidió interrogar personas alrededor de este caso para tener mayor claridad. Sí, en cuanto los tiempos daban. Yo sé que eso estaba en proceso hasta que se dio la renuncia del señor Soleil y el proceso se vio interrumpido, y él decidió, al ser convocada esta comisión, entonces que ustedes, un órgano externo al Ejecutivo, como son ustedes, pudiera dar su versión de los hechos o decisiones finales. Señor ministro, con lo que usted nos ha indicado, el presidente inició una investigación y dio inicio a una serie de entrevistas para aclarar este tema, de entre los cuales la primera entrevista indica usted, o por lo menos una de ellas fue usted, lo cual nos lleva a concluir que el presidente ha tenido bajo su cargo una investigación, y creo pertinente que esta comisión indague al señor presidente de la República sobre los alcances de esa investigación. En ese sentido, estoy suscribiendo junto con otros compañeros diputados una moción para invitar al señor presidente de la República a esta comisión, a efecto que se puedan aclarar todos los extremos correspondientes. Señor ministro, déjeme en ese sentido consultar. Me llama la atención de que usted indique que la reunión era personal, y que sin embargo don Daniel Soleil le informa antes de irse y le informa al regresar del contenido de la misma, lo cual me parece evidenciar que los contenidos de la misma no son tan confidenciales o no eran tan personales, en vista de que también ayer en su disertación usted dice que a usted le parecía bien la reunión en el marco de estrechar las relaciones institucionales. Eso dice el texto de su comparecencia del día de ayer. Entonces, si era una reunión para tratar asuntos de mejorar la cercanía institucional, ¿o se contradice usted con lo que dijo ayer? No me contradigo. Yo quiero decir que el señor Soleil me avisa que va a salir de esa reunión, precisamente me imagino que previendo dos cosas. Uno, que son las 3:30 o 4, como me está precisando don Otto Guevara, y que se podría considerar una jornada normal, ordinaria, y aunque hay libertad de horario a personas de confianza, lo hizo. Y segundo, cuando él me dice que va en el marco de dar Año Nuevo, tomar un café con su amiga, y ojalá esto ayude a mejorar la comunicación o las relaciones o las consultas este año, me parece bien, pero no, para que hubiera sido una reunión oficial tendría que haberle yo encargado, por favor haga esto y esto y me trae determinada tarea, cosa que como no se dio, no seguía en el estricto plano personal. Difiero de esa interpretación, señor ministro, pero continúo. ¿No se interesó usted en aclarar la versión de la Procuradora General de la República con posterioridad a que el presidente le indicara que había recibido una denuncia y una solicitud de audiencia urgente el día 12 de enero? Bueno, yo, después de que él me llamó y me convocó, y convocamos al señor Daniel Soleil,
y ahí él expresó lo que tenía que expresar, nos dio la entrevista. A mí lo que me pareció es que ya el presidente estaba tomando en sus manos este asunto. Entonces, otra vez, como se insinuaba que yo podía tener alguna participación en eso, me parece que lo más objetivo y prudente era dejar que el presidente decidiera, se fuera él o a quien él decidiera que le diera las informaciones que él consideraba pertinentes. Correcto, entonces usted reitera que el presidente tomó en sus manos la investigación de este caso. Le quiero consultar, señor ministro, ¿usted sabe si algún funcionario del área legal de la Presidencia de la República o de Casa Presidencial o conocido suyo tenía algún interés en el cargo de Procurador de la Ética? No, que yo sepa, como digo, no es un tema que se estaba tratando, e incluso en lo particular yo lo manifesté al no ser abogado de don Daniel, sí, quería que me explicara cómo era ese proceso, qué es lo que seguía, porque yo no estaba suficientemente claro de cuál era la participación nuestra y hasta que él me lo clarificó. Por eso no había ninguna interés manifiesto, ni había habido ningún diálogo al respecto. Usted sabe que el mismo día en que se entrevistó a don Daniel Soley, se le envió a él la transcripción o la grabación de toda la entrevista. Usted tuvo acceso, don Daniel Soley se la facilitó, la pudo escuchar, tuvo interés en escucharla. Inmediatamente no supe que la tenía, sino hasta que nosotros conversamos posteriormente, dijo que la tenía y nos la manifestó, creo que el día siguiente, si no me equivoco. ¿Y usted escuchó esa grabación? La escuché días sí posteriores. ¿Y no le llama la atención de que, como lo evidenció aquí, o como se evidencia en la transcripción, efectivamente hay una conversación sobre puestos de embajada? En el marco que se da, para mí afirmaba lo que el señor Soley decía, que fue un marco de conversación general, de preocupaciones de diverso tipo, y en algún momento hablan de este elemento, pero no habla, y como se deduce de la entrevista, que él está haciendo un ofrecimiento específico de parte de Casa Presidencial y mucho menos de este ministro. Igual difiero de su interpretación, señor ministro, pero voy a continuar. ¿Escogió usted al señor Soley como su viceministro? Sí, digamos, directamente no tomo las decisiones en los viceministros. El señor presidente recibe ternas, se dialoga y al final se toma la decisión, lógicamente tomando en cuenta un criterio que uno pueda poner. En algunos casos ni terna, en algunos casos ya hay un nombre y se dialoga con el señor presidente y él decide al final. ¿Usted conoce lo que es la culpa in nelligendo y la culpa in vigilando en derecho administrativo público? Podría decirle que no. ¿Sabe lo que es la culpa al elegir y la culpa en vigilar las actuaciones de los subordinados, señor ministro? No sé. Señor ministro, ¿no le parece que si usted dice que no dio instrucciones, no pidió informes adicionales, no pidió mayores detalles, no pidió derecho de respuesta, no salió a aclarar nada oportunamente, no pidió renuncia al viceministro, ni investigó más, que usted incurrió en un incumplimiento de deberes en marco a la culpa en vigilando que le corresponde a todo jerarca con respecto a un subordinado? Bueno, yo creo que estábamos en ese proceso a petición del señor presidente y el presidente dijo que se iba a tomar los tiempos necesarios para eso. Siendo él mi jerarca superior, el presidente, evidentemente decidí que él siguiera el proceso y me informara en su momento cuál era mi rol en este caso. ¿Reitera usted entonces que el presidente es el que asumió bajo su cargo esta investigación? El presidente no le encargó investigar nada. A mí no me encargó, ni sé quién le encargó. Lo que él dijo, que él iba a consultar, investigar y que en su momento daría su posición. Tendríamos que consultárselo a él entonces. Señor ministro, ¿usted nos puede informar qué se conversó en la reunión del día 17 de enero, cuando se conoce la renuncia de don Daniel Soley? ¿Se dio ese día alguna reunión del presidente, usted y algún otro miembro de gobierno? Sí, se dio la renuncia entre Daniel Soley, el presidente y mi persona. Estábamos, como le digo, trabajando de cara a la agenda de la semana en relación al próximo viaje que el señor presidente tenía, y ahí fundamentalmente el señor Daniel Soley llegó con un folder donde sacó su carta que ha circulado y manifestó su renuncia, y donde fundamentó, agregó poquito a la decisión que lo llevaba, que ya las expresaba en la carta como tal. Señor ministro,
¿Conocía usted de un eventual proceso de investigación por algún nombramiento en la Procuraduría? ¿Usted conversó eso con Daniel Soley en algún momento previo a la reunión con la señora Procuradora? No conocía. Nada más, señor Sí, adelante, don Mario. Concluyo con una muy breve. No me quedó claro, señor ministro, si como lo dijo la diputada Campbell, la publicación de La Nación aludía a presidencia, ¿por qué no ejerció usted el derecho de respuesta sobre ese particular? Porque, como le manifiesto, el título era una cosa, el contenido era otra, y a mí no se me hacía ninguna alusión, indicación directa y específica. Gracias. Tiene la palabra el diputado Fabricio Alvarado. Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, don Melvin, amigos de la prensa y costarricenses que nos ven y nos escuchan. Don Melvin, usted ayer en su declaratoria la hizo leyendo la declaratoria. ¿Quién la escribió, la declaratoria? Normalmente yo escribo mis intervenciones. ¿El caso de ayer fue así? ¿Fue usted? Sí, y luego pido a alguien que me la revise en estilo y eso. Estoy acostumbrado por años a escribir mis sermones, es una práctica en mi vida anterior. ¿Don Daniel Soley le ayudó en algo para escribir esta...? Para nada. ¿Y quién le aconsejó declarar leyendo, don Melvin? Lo hago muy a menudo. Lo hace muy a menudo. Muy a menudo. Si ustedes han dado mis intervenciones, eso viene de mi anterior práctica. Tenemos una práctica de que lo que intervenimos normalmente lo escribimos. Bien, don Melvin, usted dice que la publicación no lo aludía a usted directamente, no mencionaba su nombre, pero yo creo que todos tenemos claro, y es un asunto de lógica, que aunque no se menciona su nombre, se compromete su nombre porque es una actuación de un subalterno suyo. Entonces yo quiero preguntarle por qué precisamente, a pesar de que aunque no se mencionó su nombre, usted no actúa, por ejemplo, decidiendo la destitución de don Daniel Soley y esperando a que él renunciara. Es decir, ¿por qué no lo destituyen? Esperan a que él renuncie cuando su nombre, y aquí me parece que esto está clarísimo, se ve comprometido con la actuación de don Daniel en esta reunión. Donde yo vengo y mi experiencia anterior, no nos precipitamos a tomar decisiones sin escuchar todas las partes, toda la información. Nosotros por un rumor que circulaba, informaciones que circulaban, nos parecía que era importante corroborar a fondo, y eso lo tomó en manos el señor presidente para decir, yo tengo esa práctica, lo he hecho por años y no es por lo primero que alguien dice, un medio dice, una persona dice. Creo que hay que tener las versiones completas para poder tomar decisiones acertadas y justas. Aquí entramos precisamente en el proceso. Usted ha mencionado varias veces la palabra proceso. El señor presidente se comprometió con la procuradora a investigar. Usted ha hablado de que es el presidente el que está en este proceso. La pregunta que yo le hago, don Melvin, es ¿cuál proceso? Es decir, ¿a quién han entrevistado? Como usted lo puede ver, nosotros en esta comisión sí estamos en un proceso, entrevistándolo a usted, a la procuradora, a don Daniel, posiblemente a don Luis Guillermo, y quiero decir que apoyo completamente, no sé si ya se presentó la moción que mencionó el diputado Mario Redondo, pero yo quisiera apoyarla con mi firma. Pero la pregunta es ¿cuál proceso? Es decir, ¿qué ha hecho el presidente? ¿A quién ha entrevistado? ¿A quién llamó? ¿Lo llamó a usted? ¿Llamó a don Daniel? ¿A quién ha llamado? ¿Cuál es ese proceso de investigación que el presidente prometió y que al menos en sus declaraciones ayer en conferencia de prensa no quedó claro si de verdad ha investigado algo? Más bien nos envió todo a nosotros acá a la Asamblea. Bueno, lo que yo diría es que, vuelvo a insistir, el señor presidente tomó en sus manos, él es el jefe, la autoridad, y decidió avanzar en esa ruta. Yo no podría darle el informe detallado. Si ustedes quieren, a su regreso, con gusto, le pedimos y que dé la información al respecto. ¿Usted decidió no investigar nada a pesar de que su nombre estaba siendo comprometido en esta situación? Cuando el superior, que es el presidente, el que conduce este país, decide tomar él la conducción de cosas, yo realmente soy un subalterno en ese sentido y espero a que él tome la determinación sin ninguna otra intervención mía. Hablando de comunicación, la estrategia de guardar silencio ante la prensa y ante la ciudadanía en general, ¿fue idea suya? ¿Fue idea de don Luis Guillermo Solís? ¿Fue idea del asesor de comunicación de Casa Presidencial? ¿De quién fue la idea de no decir nada y de decir que no se sabía nada, etcétera, etcétera? No fue de nadie, fue una valoración de que yo no estaba siendo aludido directamente, no había elementos que indicaran directamente a mi persona, y que daríamos el tiempo preciso para que el señor presidente avanzara y luego posteriormente él tomaría las decisiones que le correspondiera tomar. Don Melvin, según lo que usted conoce, ¿hay embajadas que aún no han sido nombradas? Creo que sí. ¿Sabe cuáles son? No tengo precisión. Yo he escuchado que creo que República Dominicana,
alguna en Europa, pero no sé si la han nombrado la otra semana. Italia creo que no aceptó porque el señor asume un puesto en un algo organismo de ópera ahí, y no, pues me llama que Noruega está asignada ya hace rato, pero no manejo el detalle, pero con gusto, como comprometí, se los puedo hacer llegar lo más pronto posible. Usted, don Melvin, o don Luis Guillermo, o se ha mencionado en una conversación, pero la pregunta directa es, ¿se siente usted cómodo con doña Ana Lorena Brenes como procuradora? Sí, no tengo ninguna, ni la conocía antes, ni hubo, digamos, en los momentos que le pedí asesoría me la dio de la manera más gentil. Cuando nos reunimos en Casa Presidencial, igual llevó el equipo que necesitaba. Sé que los ministros han hecho las consultas, hay una buena relación en el estilo que nosotros tenemos de mucho respeto a la relación, ¿verdad? ¿Y qué opina del criterio de la procuradora respecto a su nombramiento como ministro de la presidencia, siendo obispo luterano, don Melvin? Bueno, totalmente respetuoso, lo dijimos precisamente en ese momento. Entiendo que estaba como órgano de consulta de la sala y perfecto, ella lo emitió. Y nosotros ya habíamos emitido nuestra posición como Casa Presidencial y siempre dije y lo sostuve que respetaríamos la decisión final. Incluso utilicé esa expresión de que digo que tengo las maletas listas para la decisión de la Sala Cuarta, y eso fue totalmente respetuoso. Tal es así que ella sostuvo ayer que ni antes ni después, en relación al tema de la Sala Cuarta, en relación a mi caso y en relación de la calle 13 bis, yo tuve ninguna comunicación, ni Casa Presidencial tuvo comunicación al respecto. ¿Cree usted que alguna aseveración suya o del presidente hayan provocado en el señor Soley el interés de tratar de sacar a la procuradora de su puesto, haciéndole algún ofrecimiento? Que en alguna conversación que usted recuerde, tal vez él malinterpretó y decidió ir por su propia cuenta, como usted lo ha querido decir en esta comparecencia, a ofrecer o hacer estos ofrecimientos. Bueno, primeramente quiero aclarar que el presidente ya lo dijo, lo reafirmó la procuradora, que el presidente no tuvo que ver nada en esto, tampoco mi persona, y yo creo que lo que acontece ahora es preguntarle a don Daniel si él interpretó que tenía que hacer algo al respecto. Sí, porque él dijo que había voces incómodas, él dijo que había incomodidad cuando habló de un nombramiento que ella hizo de una procuradora, cuando se tocó el tema de la Procuraduría de la Ética, como que no se quería el nombramiento de un coordinador incómodo para el Poder Ejecutivo. Pregunto, ¿en alguna conversación han hablado de incomodidad, no necesariamente con doña Ana Lorena, sino con su nombramiento de la otra procuradora o bien con el futuro posible procurador de la ética? No hemos hablado al respecto de eso, incluso desconozco, como le digo, hasta ayer que lo explicó la señora procuradora, las formas que había de nombrarlo, y no ha sido tema tratado. Si el señor Daniel en el ambiente en general de sus relaciones sintió esto como una preocupación, es asunto muy personal, porque nosotros no oficialmente ni estábamos hablando al respecto, ni tomamos ninguna decisión ni directriz al respecto. Yo quisiera, don Melvin, hacerle mención, o más bien entrar en el tema de la reunión, porque en algún momento usted dice que don Daniel le dice que van a reunirse con la procuradora para procurar un acercamiento, pero después nos dice que era una reunión personal. Si era una reunión para procurar un acercamiento con la Procuraduría, me parece que no era un tema personal, era un tema de trabajo que le competía directamente a usted, aun cuando no le haya mencionado el tema de las embajadas. Pero quiero quedar claro en esto, ¿la reunión era personal o era de trabajo según el concepto que quedó en usted cuando don Daniel le dijo voy a reunirme con la Procuradora? Bueno, vuelvo a reafirmar que para mí era personal. Él pasa rápidamente a mi oficina y me dice que va a ir a tomar un café para el año nuevo y que ojalá eso contribuya a sumar a unas mejores relaciones este año. Así. Pero igual siendo personal, él no deja de ser viceministro. Está claro que usted sabe que él lleva la investidura de viceministro a esa reunión. Sí, pero hay momentos en la vida personal de uno que, digamos, no ejerce como ministro, con la esposa, con los hijos, etcétera. Y uno... hay planos de la vida que son precisamente personales, y considero que eso lo manifestó él al moverse a mi oficina a decirme eso. ¿Cree usted, don Melvin, con todos los cuestionamientos que ha habido hasta ahora, con esta situación que se está dando en este momento, que pueda restablecer relaciones exitosas como ministro con los diputados de la Asamblea Legislativa? ¿Cree que pueda hacerlo? ¿No considera mejor
abandonar su cargo por el bien del caminar de esta administración, Solís? Bueno, yo respeto la valoración de los señores diputados. Algunos me siguen manifestando su total apoyo y cómo mejorar la comunicación y dan excelentes consejos a los cuales yo estoy dispuesto a seguir trabajando en esa vía, y otros parece que lo que quieren es que yo salga, y también será respetable. La decisión final, como siempre he dicho, la tiene el señor presidente. Esta es la última pregunta, don Melvin. Canal 7 hizo una encuesta entre los costarricenses preguntando quién dice la verdad, Ana Lorena Brenes o Melvin Jiménez. El resultado más reciente es de 3.600 llamadas, 78% dicen que Ana Lorena Brenes dice la verdad y 22% dicen que Melvin Jiménez. Vuelvo a hacerle la misma pregunta. ¿Ha considerado, tal vez de esta manera se la hago mejor, ha considerado o estaría considerando usted tal vez en este momento, o ha considerado en este tiempo de crisis en el que se está, que la renuncia sería una buena opción, tomando en cuenta que los costarricenses, mediante una encuesta como esta, que no es, por decirlo así, el único instrumento que se debe medir, pero ciertamente aquí se demuestra que no hay credibilidad de parte suya, los costarricenses no tienen credibilidad en su ministro de la presidencia? Bueno, lo que sucede es que ayer escuché algunas declaraciones de algunos señores diputados, después de 4 horas de intervención la señora procuradora y 15 minutos que me dieron a mi exposición, y ya emitieron un criterio de que creían más en la procuradora que sin haber pasado este interrogatorio que estoy teniendo. Y esa encuesta se da todavía cuando no he iniciado ni este interrogatorio como tal. Entonces, esa es mi preocupación que tengo sobre los medios, pero al final, señores, son ustedes los que tienen que juzgar. Para eso convocaron y para eso van a tener todas las informaciones y poder decidir. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputadas y diputados, tengo una lista de diputados y diputadas que se han anotado para participar en esta comisión. Yo quisiera, con todo el respeto, sugerirles que tratemos de que las preguntas no sean repetitivas. O sea, si hay temas que ya se han tocado, o sea, no repetirlos nuevamente, porque es interés de esta comisión poder escuchar la comparecencia de don Daniel Soley antes de que termine esta sesión en que estamos. Entonces, yo con todo, sí, ahorita por lo menos la declaración que él va a dar antes de que entrar a las preguntas. Entonces, quisiera pedirles que por favor sean preguntas que no se han hecho y que sean breves para poder abordar la lista que aquí tengo. Tiene la palabra el diputado Ronnie Monge. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro. De conformidad con el principio de legalidad por el cual usted se rige, ¿qué debe hacer un ministro de la presidencia o el presidente de la República cuando un jerarca de una institución le informa de la posible comisión de un delito? Me parece que primeramente investigar los hechos y luego sopesar y tomar la decisión como jerarca que le corresponde. De conformidad con el principio de legalidad, ¿cuál debe ser la sanción administrativa de un funcionario público por ocultar o no informar sobre la comisión de un delito? Bueno, ahí ya yo dejaría que los entes respectivos y quienes manejan más esta materia orienten la decisión. La ley 8.422, ley de enriquecimiento ilícito en la función pública, artículo 52, tráfico de influencias, será sancionado con pena de prisión de 2 a 5 años quien directamente o por interpósita persona influya en un servidor público prevaleciéndose de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde o omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto, resolución, principios de sus funciones, de modo que genere directa o indirectamente un beneficio. ¿No cree usted que la conducta descrita en este tipo penal se asemeja mucho a la narrada por la Procuradora General de la República? Bueno, eso es un asunto de resorte ya del Poder Judicial. En cuanto se eleve a ese proceso, tendrá el Poder Judicial que decidir si esta persona incurrió en eso o no. Por eso, ¿usted sí considera que parte de la narrativa puede causar dentro de la tipificación de este delito? Yo dejo que eso los órganos competentes, la decisión que ustedes tomarán y quien lo eleve a otras instancias que corresponden. De conocerse, por eso le dije cuál era lo que tenía, cómo debía actuar un funcionario público ante el conocimiento de la presunción de un delito. Bueno, investigar y remitir al específico órgano para que se tome la decisión. ¿Terminó la investigación que debía hacer el gobierno? Bueno, ya le dije que se interrumpió porque el señor presidente consideró que le presenta la renuncia al señor Daniel Soley y particularmente entonces ustedes ya habían hablado de este órgano y este órgano... ¿Hubo silencio entonces, al final? No hubo silencio, ya se consideró al haber renunciado al señor Daniel Soley
que era otro proceso el que venía y ustedes lo retomaron. En un gobierno anterior, un ministro salió a la prensa para informar de la posible comisión de un delito. Fue destituido y al gobierno se le catalogó como corrupto. ¿Cómo cree usted que debe catalogarse a un gobierno que guarda silencio, que no termina una investigación y cuando se entera que un jerarca ha cometido una conducta que podría ser un delito? Bueno, ustedes en su momento, cuando ustedes emitirán la decisión, deberá ser tomada muy en cuenta. ¿Cuántas veces se reunió usted con don Daniel Soley después de conocer la actuación de él? Ahí son muy variadas porque tienen que ver con motivos de trabajo, es decir, yo continuaba con una agenda que le estaba pidiendo, el proceso del señor presidente lo llevaba adelante, digamos, pero tampoco había una agenda muy cargada. Nosotros estamos de cara a la salida del señor presidente y estábamos de cara a la CELAC, y entonces en ese sentido pudo haber habido 4, normalmente nosotros nos reunimos en proveedor ordinario 2 o 3 veces al día para ir avanzando en decisiones. Usted nos afirma que la reunión fue en carácter personal. ¿Por qué una reunión de carácter personal se le inicia una investigación? Entonces, ¿consideraron en algún momento que no había sido personal? No, se consideraron que los hechos eran dadas por la persona, la señora procuradora, había que investigar y sopesarlos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Ronnie Monge. Tiene la palabra el diputado Rafael Ortiz. Gracias, diputado presidente. Señor ministro, bueno, a efectos de no preguntar o no ser repetitivo, nada más quería reafirmar un punto. El señor presidente y ustedes han dicho que no tienen ningún cuestionamiento sobre cómo ha ejercido sus funciones la señora procuradora en relación con el gobierno, que les merece absoluta confianza. En fin, lo que el presidente ha declarado en cuanto a su desempeño. ¿No tienen ustedes ningún conflicto como gobierno con la señora procuradora? No lo tenemos. Lo hemos consultado cuando sea necesario y ha respondido inmediatamente, y así lo han hecho varios ministros también en diversos aspectos y temas cruciales. Entonces, ¿en ningún momento consideran ustedes que la señora procuradora ha sido parcial o ha sido servil? No, lo que consideramos es que, como dependiendo del órgano que lo consulta, sea el gobierno, sea la sala, ella ha tomado técnicamente la mejor decisión que ella ha considerado, y a nosotros en lo compete le hemos asumido cuando corresponde y cuando no hemos tomado la posición que a nosotros nos corresponde. Pero el hecho que una funcionaria del gobierno, una embajadora, se refiera en esos términos a la procuradora, si bien es cierto, no es una funcionaria que está en su ministerio, pero como ministro de la presidencia, ¿cómo valora usted que una funcionaria del servicio exterior emita esas opiniones de la señora procuradora? Preocupante, y yo sé que don Manuel está tomando las medidas del caso al respecto. ¿Le parece a usted que entre lo que el presidente de la República ha manifestado sobre la procuradora y su funcionamiento y lo que ha dicho esta embajadora existe una contradicción? Sí, claro, existe una contradicción. El señor presidente avaló, cree en la procuraduría, cree en su autonomía, cree en el carácter técnico que ella ha demostrado, y me parece que no es correcto lo que ha acontecido en ese campo. Y en temas de política y en temas tan delicados existe, ¿cómo cree usted que se deben manejar esas contradicciones? Si el presidente tiene una opinión y un funcionario de menor rango opina de una manera que raya incluso dañando el honor de una persona. Sí, debe iniciarse el proceso correspondiente, que me imagino que Cancillería tendrá. ¿Tiene usted conocimiento cuánto tiempo durará esta investigación, o será una sin tiempo limitado? No sabría, tendríamos que consultarle, y con gusto le he trasladado la información que don Manuel. Pero sabe que se está tomando cartas. Sabe que hay preocupación, y no sé si se inició el procedimiento o qué se hace al respecto, pero con gusto lo podré informar. Gracias, señor ministro. Gracias. Tiene la palabra el diputado Michael Arce. Muy buenas tardes a todos los presentes, señoras y señores diputados. Buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes a los medios de comunicación y a los costarricenses que nos escuchan y nos están viendo. Voy a tratar de ser conciso y claro en mis preguntas. La primera, ministro,
los informes sobre las acciones ejecutadas por sus viceministros le son presentadas por escrito o verbales. Depende de los temas. Hay temas en que pido reportes escritos y hay temas que son más de coordinación de reuniones, cuestiones de agendas, cuestiones muy precisas. ¿Son detallados? No necesariamente. ¿Por qué, siendo una reunión personal, el ex viceministro le informa antes y después los objetivos y los resultados de la cita que está aquí en discusión? Fue decisión de él. Estando yo en la oficina a esas horas, altas de la noche, consideró que venía muy entusiasmado de haberse encontrado con su amiga o conocida y auguraba que podíamos tener una mejor comunicación durante el año que venía. Usted nos ha dicho acá el día de hoy que usted como ministro recibe un reporte semanal de los nombramientos por hacer en el gobierno, en juntas directivas y demás puestos como embajada, ¿cierto? No recibo un reporte semanal. Tengo un cronograma que sé de los por tarea mía cuáles son los vencimientos que se dan 15, 22 días antes para que el señor presidente me encargue los procesos, recibir ternas que las tenga el Consejo de Gobierno, o sea, que controle un poco los procesos que son dados para este asunto. ¿De nombramientos? De nombramientos. Ok. De acuerdo a lo que usted ha comentado acá, bueno, y lo dicho y lo ratificado por la Procuradora, el ex viceministro le ofreció 5 embajadas. Suecia, embajadora de carrera, Elizabeth Montero, quien ha cumplido su periodo y se puede mover por una decisión del Ejecutivo. Noruega, donde hay otro embajador de carrera, que entiendo que también tiene vencido el periodo y es facultad del Ejecutivo en este momento de decidir su continuidad o no. República Dominicana, donde hay un embajador de nombramiento político del gobierno anterior, el señor Torres. Panamá, que está en las mismas circunstancias que República Dominicana, el señor Rivera. Italia, donde ustedes no han nombrado embajador. ¿Cómo sabía el señor ex viceministro Soley, salvo consultando con la Cancillería o en la lista que usted como ministro tiene de los nombramientos que hay que hacer en este gobierno, para poder ofrecer embajadas que realmente eran viables, que el gobierno podía tomar decisiones al respecto? Bueno, es una buena pregunta. Yo lo que sé es que hay, información general en la página web, que la gente la informa. Yo normalmente, como le digo, no participo casi de estos procesos. Eventualmente me convoca el presidente con el señor ministro de Relaciones Exteriores para algún asunto y se habla de alguna situación, pero es el señor ministro de Relaciones Exteriores el que lleva adelante la coordinación de estos procesos. Yo no tengo reportes permanentes, ni mucho menos de lo que acontece en el proceso de nombramiento de lo que tiene que ver con embajadores, cónsulos u otros. ¿Es usual que el señor viceministro, en este caso ex viceministro, tuviera ese tipo de información? ¿O debía consultarlo, por ejemplo, con Cancillería o con su persona? Sí, no es una información privada, está en las páginas web, según entiendo. Le pregunté a don Manuel González, entonces puede ser que la haya adquirido, puede ser que la tenga de ahí, pero no sé la fuente directa. No más preguntas, muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Rolando González. Muchas gracias, diputado presidente. Señor ministro, lo mío es muy concreto. Quisiera pedirle su ayuda para que, aun cuando no se haya vencido el plazo, se me hagan llegar las bitácoras de ingreso y salida de todos los puestos de las instalaciones denominadas Casa Presidencial, que le solicité por escrito este inicio de semana. Ahora se lo pido en comisión y le agradecería muchísimo que me lo facilite a la brevedad, porque es parte de la investigación en que estamos trabajando. En segundo lugar, una pregunta. Para su criterio, ¿esto es caso cerrado en Casa Presidencial? Bueno, no es caso cerrado en términos de que necesito un informe de las labores finales y los pendientes para darle seguimiento a lo que ahí está. Hay que nombrar un nuevo viceministro y bueno, creo que lo que esta comisión decida va a tener peso también en la vida de la Casa Presidencial. Le repregunto, estamos, y usted invocó
ante la investigación de un caso. No estoy hablando del nuevo nombramiento, no estoy hablando de informes administrativos. El caso de la procuradora y Daniel Soley, como usted ha querido encasillarlo, está cerrado para efectos de Casa Presidencial. Digamos, en términos como tal, para nosotros está suspendido para esperar la decisión de esta comisión en lo que respecta a lo que sigue. Es un hecho que ya está claro la renuncia del señor Daniel Soley, pero podría tener otras implicaciones dependiendo de lo que ustedes... ¿Qué clase de implicaciones? Bueno, esperaríamos las decisiones que ustedes sopesen y nos hagan saber. Señor ministro, este es un órgano político, no un órgano jurídico. Ustedes tienen competencia administrativa que pudieron usar y que dejaron inútil. ¿Es este un caso cerrado para Casa Presidencial desde el punto de vista administrativo, disciplinario, penal, ético, político? Menciona muchos ámbitos desde el punto de vista administrativo, sí, porque hay una renuncia, el señor ya no contará con un salario y los derechos que da tener un cargo en Casa Presidencial, pero tiene para nosotros importancia lo que esta comisión resuelva. Creo que no nos entendemos. No estoy hablando de la comisión, estoy hablando de Casa Presidencial. Usted acaba de decir que desde el punto de vista administrativo el caso está cerrado. ¿Es correcto? Sí, claro, desde el punto de vista administrativo como tal hay una renuncia y ya operó bajo el sistema de información de Casa Presidencial. O sea, para efectos de Casa Presidencial, la Procuradora General de la República y el Ministro de la Presidencia no tienen ningún vínculo que investigar que pudiera ser reprochable desde el punto de vista administrativo. ¿Estoy en lo correcto con lo que le estoy afirmando? Desde el punto de vista administrativo, de lo que corresponde a Casa Presidencial, ya el señor terminó, don Soley, la responsabilidad es con nosotros. Desde el punto de vista de lo que esta comisión recomiende, tendremos que darle seguimiento a pesar de los poderes autónomos que somos. Don Melvin, usted sigue contestando lo que quiere y no lo que le pregunto. Desde el punto de vista administrativo, ustedes exoneraron a Ana Lorena Brenes de cualquier responsabilidad administrativa o penal o ética. Primera pregunta. Segunda, la presidencia exoneró a Melvin Jiménez de cualquier responsabilidad administrativa, ética, jerárquica en este caso. Yo lo que digo, y lo vuelvo a reafirmar, no sé si nos estamos entendiendo, que se tomará en el ámbito de la autonomía de los poderes muy en cuenta lo que ustedes decidan. El señor presidente en cualquier momento puede tomar la decisión administrativa en relación a mi persona o en relación a cualquier otro ministro o viceministro. Don Melvin, por favor, contésteme. Desde el punto de vista de Casa Presidencial, esa es mi respuesta. ¿Está cerrado el caso administrativo, penal, ético en relación a Melvin Jiménez, sí o no? En relación a Melvin Jiménez, no estoy en investigación directamente en Casa Presidencial, para ponerlo así. Casa Presidencial no me está investigando a mí porque no hay ninguna denuncia de ningún tipo. Yo en una comparecencia del caso Soley Procuradora y me invitan para que como ministro dé los hechos como tal, y eso es lo que he narrado. Casa Presidencial no tiene abierto ningún proceso a mi persona. Muy bien. Y respetará como tal recomendaciones que pueda hacer. Lo de la comisión lo ha dicho varias veces y es innecesario. En el caso de la Procuradora, ¿está cerrado el caso? En lo que corresponde a la Procuradora, digamos, desde la percepción o desde la realidad de que no tenemos nada absolutamente frente a la Procuradora al momento, eso está así. Usted ha sostenido en esta comisión que hay que oír la versión de Daniel Soley, que usted ya oyó, y que hay que oír la versión de la Procuradora que el presidente ya oyó. Solo una de las dos puede ser cierta. ¿Cómo cierran el caso en la Casa Presidencial si tienen un contraste de puntos de vista absolutamente excluyente? Es una apreciación, pero en todo caso voy a recapitular lo siguiente. Don Rolando, ¿vos te podría ir? Sí, el presidente de la República decide asumir motu propio el caso, no hay un documento abriendo la investigación, no hay un responsable administrativo o técnico de la investigación, usted no participa ni se interesa, nos dice que usted se excluyó porque se insinuó que era parte,
pero antes dice que guardó silencio porque no era aludido y acaba de repetir que usted no está investigado porque no había sido aludido. Entonces, ¿cómo dejar este caso cerrado a partir de la renuncia de Daniel Soley si todavía la comisión investigadora no ha cerrado el proceso que usted, no yo, argumenta como fundamental para la investigación? Y un comentario final, señor ministro. Le contestó usted al diputado Mario Redondo que no conoce cuál es la responsabilidad al elegir y de vigilar. Ese es un principio fundamental de administración. Yo creo que oír de boca del ministro de la Presidencia una afirmación como esa trasciende todo lo que hemos discutido ayer y hoy y nos pone en jaque a la principal figura política después del presidente de la República en cuanto a su idoneidad para el cargo. Yo le pido sinceramente que reflexionen sobre esa afirmación. Si va a seguir en el cargo, que profundice en ese tema que es básico para la administración. Nada más, gracias. Gracias. Tiene la palabra la diputada doña Maureen. Claro. Muchas gracias, señor presidente. Don Melvin, para su información, creo que es importantísimo que usted, sobre todo respecto a este caso, se lean las funciones de los ministros que establece el artículo 28 de la Ley de Administración Pública. Creo que con la actuación en este caso se ha incumplido con algunas de esas funciones. Una última pregunta, don. Le quería hacer, basado en la situación que nos tiene aquí, ¿usted o el señor presidente ha girado órdenes o han aconsejado o han hablado, ya sea personal, en grupos pequeños o en consejo de gobierno, que deben despedir a los funcionarios que ocupen puestos de jerarquía que no son afines a este gobierno, como ha ocurrido e incluso ha manifestado a los medios algunos jerarcas como el del IMAS, el INDEL, el MAG y el MED? ¿Es esta una política de gobierno no escrita? No se ha dado, lo único que se ha hecho son con funcionarios que tienen procesos administrativos abiertos y que al final han sido recomendadas su destitución. No hay ninguna decisión de tomar decisiones de apartar de cargos a funcionarios de otros partidos políticos. Si fuera así, usted entiéndame que el gobierno central se quedaría sin funcionarios porque la gran mayoría no son del partido que ganó las elecciones. Estoy hablando de puestos de jerarquía, señor. Igual, muchas jerarquías mantienen los puestos de... Si me permite terminar, hace 2 días el presidente ejecutivo de Limas removió a 2 gerentes o 2 jerarcas y alegó que era su atribución poder contar con funcionarios de confianza. Y ese ha sido un alegato de varios jerarcas a la hora de remover directores o directoras en las instituciones. Este es otro tema y con todo gusto lo podría abordar a fondo de qué es lo que está aconteciendo en la administración pública en ese respecto y por qué se ha hecho. No es otro tema, don Melvin, porque si existe esa directriz no escrita, cae muy bien en lo que pasó en este caso con la procuradora. Ella no es afín al gobierno y es incómoda. Gracias. Disculpe, yo no sabía que no era afín al gobierno. Estoy clara de que es una funcionaria, como dijo el señor presidente, con alta experticia, que tiene años en ese cargo y que nosotros hemos estado consultando para poder tomar decisiones que nos corresponden. Tiene la palabra el diputado Morales Zapata. Natalia, ¿de dónde? Gracias, señor presidente. Buenos días a todas las diputadas y diputados. Buenos días, don Melvin Jiménez. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Sí, yo quisiera indicarle que en la sesión del plenario del día 20, don Rolando González, en alusión a este tema, planteó en su alocución 2 escenarios posibles del tratamiento de este caso. Y ya decía don Rolando González que en cualquiera de los 2 escenarios usted debía irse. Yo le agradezco a don Rolando su transparencia y claridad, ¿verdad? Y contundencia, porque estaba emitiendo una opinión, un criterio, y ese, digamos, siempre lo hace con alta responsabilidad y mesura.
a partir de allí, la primera pregunta es, ¿usted está consciente de que eso es un juicio político a partir también de un juicio mediático en donde incluso algunos diputados, concretamente don Otón Solís, ya emitió opinión ante la prensa, dijo que usted había desmentido a la procuradora, dijo que él le creía a la procuradora y no a usted, como si la conversación hubiera sido entre usted y la procuradora y no con Daniel Soley? No escuchó don Otón a don Daniel, no lo ha escuchado, pero ya emitió opinión. ¿Usted está consciente de que aquí, al menos en el caso honestamente planteado y de manera directa por parte de don Rolando González, en contrario, don Otón indirectamente a través de la prensa y con sugerencias, ¿verdad?, y no en forma directa y clara como se hace en el PAC, ¿usted está consciente de que el tema del señor Soley ya pasó y ahora el tema es usted y que quieren su destitución o su renuncia? Bueno, estoy consciente que hubo un debate al respecto en el plenario de una comisión, precisamente tratando de salvaguardar gente que no hubiera metido ya opinión y no solo opinión, decisión. Y estoy consciente también, señor diputado, de que sí que hay gente que ha manifestado, no importa lo que sucediera acá, yo debería irme. La ventaja es que haya autonomía de poderes y el señor presidente será el que tenga la decisión final, porque igual como estos señores diputados o algunos otros han manifestado que debo irme, hay otra gente que considera que debo continuar con las tareas que estoy haciendo y eso le tocará sopesarlo al señor presidente, que es lo mejor para su gestión y el país. Sí. Luego, le recomiendo leer también las intervenciones del diputado don Carlos Arguedas, brillante en relación a este tema, en términos de que no es un tema que se deba tratar, digamos, con una lectura política simple, sino que tiene que ver con defensa institucional, con la importancia, y decía él, el objetivo debe ser que la institucionalidad salga fortalecida. ¿Cree usted que corresponde y es pertinente hablar de afinidad de una procuradora o un procurador con un gobierno en particular? Me sorprendí, por eso dije que disculpa, que no sabía que era afín a un partido en particular. Yo creí que era la procuradora del Estado, que hasta ahora ha mostrado altos criterios técnicos en cada momento que le hemos pedido sus recomendaciones o orientaciones. ¿Ha recibido usted, señor ministro, por parte de algún diputado o diputada de este Parlamento, sugerencias para nombramientos en cargos públicos en este gobierno? Sí, he recibido algunos emails de personas, de diputados y también de algunos funcionarios que han mandado al inicio recomendaciones y sugerencias. ¿Y qué opinión le merece? ¿Usted considera que eso es normal, digamos, en política? Por lo menos a mí me parece que es normal. ¿A usted qué le parece, señor ministro? A mí no me parece, y nosotros, si en algún momento por alguna vía han llegado currículos excelentes, ha sido el tema ese, la idoneidad, la profesionalidad, e incluso le puedo decir, nosotros estamos contentos y muy complacidos que funcionarios que vienen de otros partidos estén colaborando con el gobierno, y no en caso del señor Soley, que se matriculó con una tendencia opositora nuestra en toda la campaña, lo consideramos por su experticia y su voluntad, podía sumarse a este gobierno, y él tomó más que una decisión partidaria, una decisión patriótica, y estuvo con nosotros trabajando hasta que se dio esta situación. Pero quiero decirle que no nos parece, y no hemos corrido esa ruta, cuando nos proponen o nos piden nombramientos, que no, lo que sopesamos es la idoneidad. Bien, ha sido una prédica del señor fundador del Partido de Acción Ciudadana, que me invitó a mí a formar parte de la comisión política del mismo en su momento, censurar y considerar antiético, digamos, sugerencias de esa naturaleza. En ese sentido, ¿alcanzan ese pedido de sugerencias a miembros del Partido de Acción Ciudadana, diputados? Sí, se alcanzan. Última pregunta, señor don Melvin Jiménez. Por favor, Morales Zapata. Habiendo usted ya escuchado, al igual que nosotros, la intervención de la señora procuradora, ella recibe la propuesta, según sus palabras, de embajadas, y dice, se detiene en la de Italia, ¿verdad? Y pregunta el salario. Eso motivó una intervención del compañero Otto Guevara el día de ayer. Ella se detiene en el salario, luego no sabe qué salario es, por cierto que está en la web y son cerca de 7 millones de colones, y dice que no le alcanza el salario.
Don Otto trae a colación esa posibilidad de ahorrar 3 salarios y irse luego, digamos, para cubrir ciertos costos. ¿A usted qué opinión le merece, digamos, esa situación de primero detenerse, valorar, incluso ver salario, luego hacer que transcurra el día, luego pasan los días y después se siente indignada, incómoda y se siente amenazada? No es cualquier persona, es la asesora legal del Estado. ¿Qué opinión le merece a usted ello, digamos, desde el punto de vista ético? Gracias, diputado Morales Zapata. Señor ministro. No, hubiéramos preferido que si la señora diputada, la señora procuradora inmediatamente creía que era una situación grave, como le corresponde a su cargo, haber hecho toda la denuncia correspondiente, y creo que no estaríamos en esta situación acá. Por el orden, presidente, es una consulta técnica. Sí. Es que acá ya está circulando, digamos, una opinión planteada por el compañero Mario Redondo y secundada por otros diputados de hacer comparecer al señor presidente de la República. Yo agradecería que se consulte la jurisprudencia que al respecto hay, tanto de constitucional como de servicios técnicos, y que no se interprete en absoluto, especialmente a la prensa, de que es que queremos evitar la presencia del señor presidente. Si a este gobierno algo le caracteriza la transparencia, pero la investidura se tiene que respetar. Y si esa investidura no se respeta, se estaría prácticamente ante un hecho políticamente inaceptable y legalmente no procedente. Gracias, en ese sentido pido, por favor, que se haga la consulta respectiva. Muchas gracias. Por el orden, diputado Rolando González, no estamos discutiendo ese tema en este momento. Gracias, diputado presidente. Es para recordarle a don Víctor Morales la moción que presentó el PAC hace un tiempo en el mismo sentido, hablando de temas jurídicos y políticos. Y un punto concreto, en este intercambio se afirmó que la procuradora manifestó que es cercana a un partido político. Yo quisiera que el señor ministro me aclare a cuál partido político, cuándo lo dijo y por qué su respuesta. No, la señora diputada fue la que dijo. Yo le dije que disculpas. Yo dije que era afín. Yo pedí disculpas, no era afín al gobierno. Yo dije disculpas, no lo sabía, fue lo que dije yo. Por el orden. Y subrayé el carácter técnico que ella ha mostrado permanentemente en sus decisiones. Así, señores diputados y señor ministro, vamos a seguir con las... Tengo 2 diputados anotados en el orden y posteriormente a ellos vamos a proceder a recibir al señor el viceministro don Daniel Soley, porque nos queda tiempo para escuchar la declaración de él. Pido a los 2 diputados que faltan ser muy breves para recibir inmediatamente al señor Daniel Soley. Tiene la palabra la diputada Natalia Díaz. Muy buenas tardes, señor ministro, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas muy puntuales. La primera sería, dentro de la jerarquía de su ministerio, ¿podría el ex viceministro, de forma inconsulta con usted y de la misma forma inconsulta con el presidente y con el canciller, ofrecer puestos de embajadas como si fuera una piñata política a fin de promover la salida de la señora Procuradora General? No se podría, porque eso corresponde directamente al ministro de Relaciones Exteriores en lo relacionado con las embajadas. Gracias. ¿Por qué cree usted, señor ministro, que la procuradora afirmó que hubo un ofrecimiento? No le podría decir, no, ya son cosas que, si ustedes se las preguntaron directamente a ella me imagino que lo respondió. La última pregunta sería, ¿qué fue lo último que conversaron el señor presidente, el ex viceministro y usted el lunes 12 de febrero? ¿En qué quedaron ustedes después de esa reunión donde estuvieron los 3 juntos? Creo que no fue la última, creo que tendría que precisar, pero creo que la siguiente fue cuando él nos convocó para decirnos que iba a empezar a consultar, investigar, indagar, y en eso se vino la cantidad de trabajo de cara a su salida del país, y manifestó ya creo que en comunicación pública que estaba tomándose el tiempo y que el fin de semana lo meditaría y tomaría una decisión, y se da el acontecimiento de la renuncia el día sábado. ¿Qué otro día fue? Después del 12 de enero, ¿recuerda qué otro día se reunieron? ¿Con el presidente? Sí, Daniel Soley, usted y el presidente. No, yo creo que ya no hubo. Sí, con Daniel yo sí tuve varias reuniones de trabajo. Sí, pero ¿qué fue lo último que conversaron en esa última reunión? ¿Y en qué quedaron ustedes? ¿Cuáles fueron las últimas palabras y las acciones a llevar a cabo? No, lo que el señor presidente dijo, voy a hacer
tomarme el tiempo para hacer la indagación. Y el próximo encuentro que nos dimos, no planeado, fue el día sábado en Casa Presidencial, cuando don Daniel dijo que sí podía llegar, que estaba el presidente ahí, y nos presentó su carta de renuncia. Le presentó al presidente, yo estaba con él y ahí tuve la copia de la carta. Ok, gracias. Gracias, diputado Redondo. Sí, señor ministro. Primero, ¿usted tenía confianza suficiente con Daniel Soley como para creerle lo que él le hubiese comentado? Sí, claro que tenía confianza, si no, no lo hubiera llevado adelante la propuesta que tuvimos con el señor presidente como viceministro. Okay. ¿Usted estuvo presente en la conversación entre Daniel Soley y la señora procuradora? No participé. ¿Usted fue el que tomó la decisión de no dar la información que tanto se ha pedido? En relación a mi persona, sí, porque no me sentí aludido. ¿Y sobre el caso? No, sobre el caso hubo declaraciones de don Daniel y después hubo alocuciones a la situación del señor presidente el día martes, el día jueves e incluso el día viernes en el aniversario de la cooperativa de Los Santos. Allá él vuelve a hablar del asunto, dice que se estará tomando el tiempo y antes de partir dará una decisión. A su regreso de la zona de Los Santos está el señor Daniel Soley presentándole la renuncia. En otras palabras, ¿usted considera no ser capaz de dar la información que se ha pedido sobre exactamente las palabras de lo que sucedió dentro de esa reunión que hubo entre Soley y la procuradora? Es que al no estar presente no podría narrar. Fueron 3 horas, algo así dicen, salió a las 3:30, me dicen por acá, 4 a 7:30, 8 de la noche, que se puede conversar en 3 horas y media, o sea, un consejo de gobierno dura 2 horas y media, nada más. Debe haber habido muchos asuntos que se conversaron de los cuales yo no tengo la menor idea. Sería como que si le preguntáramos que cuál fue el resultado de la conversación entre Obama y el Papa en la última reunión de ellos. Honor que me hace, pero no es perfecto, nada más. Gracias. Señor ministro Melvin Jiménez, agradecemos mucho su comparecencia. Hacemos un receso de 3 minutos